¿Es incorrecto tener una visión propia de la realidad? No, no exactamente. Pero convengamos que se autoanulan los conceptos al decir una visión propia de la realidad. En definitiva sería tu realidad, porque es propia, es tuya. Y ahí es donde se chocan los conceptos, ¿no? Porque si uno habla de la realidad y lo generaliza, bueno, se supone que es la misma para todos. Entonces, hay niveles de realidad. Podríamos decir que es la sumatoria de todas nuestras propias realidades, o esa realidad generalizada condiciona la propia. Por supuesto que con la realidad propia no podemos modificar la realidad de otros, salvo que sea tan evidente que del otro lado consideran que esa, la que vos estás planteando, que en realidad es tu propia realidad, mutaría a ser una realidad general. Ahora, si vamos a hilar finos, todo depende del grado de influencia que tengamos, el cual de pronto nos ampara el hecho de estar, como quien dice, en la cima, ¿no? Entonces nos ven todos, todos están atentos a nosotros, por lo tanto marcamos la tendencia de la realidad. ¿Y qué más que un funcionario público que incluso puede dirigir los destinos de un país para plantear eso? Esta realidad que yo les cuento es la realidad, dejando de lado, por supuesto, la interpretación que podría devenir de un estado de honestidad y de confesión al reconocer, bueno, esta es mi realidad. Por eso muchas veces cuando se habla de la verdad, uno dice, es mi verdad, es lo que yo entendí durante el proceso de vida que vengo llevando hasta hoy. Aprendí a ver esto de esta manera y bueno, lo comparto, pero aclaro, es mi realidad. Ahora, cuando representás un grupo humano tan importante como puede ser una nación, sin ir más lejos, tu palabra condiciona. Y tu palabra debe estar encerrada al menos dentro de un marco protectivo de una comparación directa y absoluta en paralelo con lo que se observa en la vida natural de las personas. Yo puedo salir a la calle y con un paraguas protegiéndome de la lluvia decir, es un día espléndido de sol, el sol está con nosotros. Sí, está, pero detrás del campo de nubes, si está cayendo un torrente de agua, ¿para qué tenés el paraguas? Es un parasol, no es un paraguas. Cualquiera que vea eso va a decir, pobrecito, este muchacho está un poco desviado de la realidad. Para él la lluvia es una hermosa manifestación del sol. Bueno, ¿qué será cuando salga el sol? Por ahí dice todo lo contrario. Estamos en presencia de una realidad ficticia, fácil de ser comprobada. Ahora, muchas veces la política se fundamenta en el desconocimiento de aquellos que masivamente reciben informaciones que uno no podría afirmar que son siempre las correctas. Una de las razones del progreso, entre comillas, de algún tipo de gobiernos o de formas, no importa, podemos incluir dogmas acá, cuidado, no solamente es una cuestión de cuestiones políticas, podríamos hablar de la iglesia también, podríamos hablar de distintos tipos de instituciones que te colocan un discurso de tal manera que entras, como quien dice, cómodamente en aceptar que eso es una verdad absoluta, total y perfectamente comprobable, lo cual podría llegar a ocurrir, pero siempre que vos le agregues tu dosis de creatividad y que tu creencia termina el juego. O sea,
cuando alguien te dice algo fundamentado en una información oficial, comprobable y a la vez detectable fácilmente, bueno, sucede que en un sistema popular, por decirlo de alguna manera, aquel que se considera el simple trabajador no tiene acceso a cierto tipo de información, salvo que se la des a partir de un medio. Está tan ocupado en la supervivencia diaria que es evidente que va a estar más dedicado a lo que sería su tarea, su trabajo, su profesión, que a estar buscando indicios de qué está sucediendo en la sociedad. Primero está su prioridad, y una de las razones por la cual muchas veces se engaña a la gente es porque se le impone una realidad tan groseramente expuesta hacia lo propio, simplemente para mantener un mecanismo de supervivencia. Esa persona queda fuera de juego. Y hoy son millones. Millones no solamente en mi queridísimo país, sino en todo el mundo. Y hay una separación tremenda entre quienes dirigen la orquesta y los músicos. Yo siempre pongo ese parangón porque me gusta, ¿no? En la música, especialmente he trabajado mucho con orquestas sinfónicas. Me he dedicado naturalmente a los videos, ¿no? O sea, he expuesto incluso material al respecto. Y es extraordinario ver la mixtura. ¿Cómo se podría llegar a hacer un parangón con distintos tipos de oficios, profesiones, servicios, que se manifiestan a partir de las distintas formaciones musicales, las alas que conforman una orquesta? Tenemos el ala de violines, el ala de vientos, los chelos, los contrabajos, la parte percusiva naturalmente, y bueno, y en los vientos tenemos diferentes estilos, ¿no? Desde una pequeña flautita hasta una tuba. Y la combinación de los sonidos absorbe, digamos, una atención por parte de quien la escucha, y hay una reacción maravillosa. Yo he disfrutado haciendo tareas para orquestas sinfónicas, pero de una manera fantástica, estar ahí metido con la orquesta enfrente, sintiendo esa vibración. Es algo que, bueno, solamente el que le puede vivir la puede contar. Vos podés hoy tener un disco extraordinario en tu casa, ponerlo con un equipo de parlantes de una potencia extraordinaria, pero te va a faltar algo, el músico en vivo. Te va a faltar ver los rostros, las expresiones, las emociones. Yo siempre comparo, humildemente, un sistema social con una orquesta. Puntualmente porque la orquesta necesita un coordinador, que no es otro que el director. El director es, evidentemente, el que lleva la batuta, tal cual y como dice el refrán. Entonces, los músicos sí tienen su parte, etcétera, etcétera, pero hay algo que es el timing, el tiempo, las expresiones. No es lo mismo tocar ni, no, sino que hacer modulaciones. Y convengamos que los directores tienen sus estilos. Yo he estado con directores de distinta índole, incluido el tremendo y mundialmente conocido Lalo Schifrin. Y uno observa las técnicas, hay resoluciones similares, pero después observa el carácter y la sensibilidad de cada uno, incluido el hecho de que sea una partitura famosa, conocida, de cualquier autor de los que ya sabemos forman parte del mundo pero maravilloso de la música clásica, o bien una composición propia. Y cuando se trata de una propia composición, es más que evidente que las emociones por parte del director son diferentes. Ahí está su realidad al partir de haber creado las partituras, las partes. Y él le va a dar definitivamente la expresividad a cada ala de instrumentos.
Tal vez buscar un ejemplo de esta característica comparado con un sistema gubernamental, religioso, como fuera, bueno, por ahí es un tanto grosero, yo me disculpo, pero entiendo que la figura de un director mantiene un estilo en cuanto a la interpretación. Y yo he escuchado, y tengo memoria, y creo que el suficiente oído para poner la diferencia, un mismo tema musical clásico, dirigido por dos directores diferentes. Y les puedo asegurar que hay diferencias. Hay diferencias. Uno por ahí va más rápido, el otro va más tranquilo. Uno expresa cierto tipo de instrumentos y el otro en el arreglo hace algún cambio en el cual la mixtura con otros hace que el efecto final sea diferente. Es maravilloso. Pero no me quiero ir demasiado fuera de tema. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que decía hace un instante atrás. Mantener el secreto le da una ventaja a quien expresa una X realidad gubernamental o como fuere, particularmente desde el área de la economía, que es quizás la más visible de todas, porque las otras partes gubernamentales tienen sus criterios, pero la parte económica es la que toca el bolsillo y es la que determina prácticamente el 90% de las acciones de cualquier ser humano en un sistema como el que nos toca convivir a partir de organizaciones políticas y etcétera, etcétera. Entonces, hay una medición estatal que indica parámetros. Y tiene que ver, por lo menos en mi país, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Las estadísticas son las partituras de un sistema económico. Están todas representadas en porcentuales y en muchos casos son absolutamente improbables. Primero porque el que escucha un porcentaje lo está escuchando considerando que el que lo está diciendo respalda lo que está diciendo, por supuesto, sería la lógica. Ahora, cuando la realidad que vos vivís no tiene nada que ver con la realidad que te cuentan, por ejemplo, es normal en mi país escuchar por parte de los gobiernos bajó la pobreza. Y quienes estamos en la calle o que hemos recorrido y caminamos, no vemos esa realidad. Aumentó el trabajo y vos vas caminando por las calles céntricas, por ejemplo, de mi ciudad, se alquila, se alquila, se vende, se alquila, se alquila, se vende, cerrado, cerrado, se alquila, se vende. Entrás a un comercio y te atienden enseguida. Yo he ido a lugares en los que tenía que esperar un buen rato porque había una fila importante de compradores. Hoy están los dueños parados, apoyados en el marco de la entrada, los dueños, empleados, quien fuere, ¿no? Y no entra nadie. Aumentó la posibilidad, el consumo. Aumentó el consumo, nunca se consumo, hubo un consumo tan alto en este, te lo dicen, y vos lo escuchás. El consumo está en el nivel más alto de la historia argentina. Yo he ido a lugares, en un shopping, por ejemplo, no podías caminar. Pero literalmente no podías caminar. Y ofertas, ofertas, ofertas. Y la gente iba y compraba. Hoy, vacío. Entonces, definición de consumo. Evidentemente quien expresa que el consumo aumentó y la realidad que vos ves es otra, o te está mintiendo arteramente, o te toma de estúpido, o realmente cree lo que está diciendo. Y lo cree hasta con un afianzamiento de esa palabra, pero poco menos que fuera de lo normal, ¿no? Hasta se lo nota enojado cuando lo dice. Y vos decís, pero ¿estás al tanto de la realidad, hermanito? ¿Caminás la calle? No, evidentemente no. ¿De dónde sacás esa información? Y ahí es donde viene lo que se me ocurrió como un tema para inspirarme hoy a ver qué me cuenta Micaela al respecto. ¿Qué dice mi sentir?
Para este tipo de funcionarios, llamémoslo así, si no tienen una visión propia de la realidad, propia sería, voy por la calle y veo la realidad, estoy con la gente, pregunto, me meto, pero desde lo propio. No, bueno, pero hay ciertos funcionarios que no pueden caminar por la calle. Bueno, pero son los que toman las decisiones más importantes. ¿Qué tienen esos funcionarios? Asesores. Entonces, si tus conclusiones dependen de tus asesores, y estos a su vez pueden estar condicionados para decirte algo que suene muy diferente a la realidad externa, pero como vos sos la punta del iceberg, entonces todos te van a ver a vos, y aquellos que te creen sin necesidad de comprobar, porque están, no sé, fascinados, fanatizados, llamarlo como quieras, y bueno, van a decir, ¿cómo nos va a mentir este funcionario? Al cual depositamos toda nuestra confianza. Y acá viene una cuestión de choque automático. ¿Qué querés que te diga? Esa misma persona que defiende una palabra, en la realidad visual está viendo todo lo contrario. ¿Y dónde están sus prioridades? ¿Sobre qué apoya su vida diaria? Y ahí escuchar, muchas veces, ya lo he dicho, reportajes en la calle, que se le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Y no tengo trabajo, como una vez por día, estoy complicado con la enfermedad, te dice algún viejito jubilado, porque no puedo comprar los remedios. Esas cosas, por supuesto, en otros gobiernos a los cuales se los denomina populistas, invertían el dinero de los impuestos en una colaboración de todos para con quienes no tienen las capacidades personales. Porque convengamos que aquí se ha explotado a la población por muchos años, particularmente los gobiernos conservadores. Al ser conservadores meten todo en la lata y además meten la mano en la lata, que eso es otra historia. Pero no, te dicen, no, un momento, estos también la meten. Entonces yo digo, bueno, está bien. Si vos hoy me decís que no hay plata, ¿dónde está la plata? Porque en la misma situación el otro gobierno la repartía. Entonces, ¿cuánto es lo que se llevaban y cuánto era lo que repartían? ¿Cuánta obra pública se hacía, por ejemplo? Las rutas. Yo he caminado la ruta de todo el país en momentos en que mi trabajo, a partir de carburando, a partir de las carreras, me obligaba a trasladarme de un lado al otro. Y yo les puedo asegurar que eran cintas asfálticas perfectas. Hoy no se puede circular por la cantidad de pozos, amén de los accidentes que están habiendo y las destrucciones de los vehículos. Te cobran un peaje, pero vos estás caminando una ruta, entonces, ¿cómo no era que el peaje era para arreglar los caminos? Y el dinero que pagás del peaje, ¿a dónde va? Y a los bolsillos del concesionario. Y el concesionario está haciendo los trabajos de arreglo, no porque dice que lo tiene que hacer Vialidad Nacional. Y Vialidad Nacional tiene presupuesto, no porque está suspendida la obra pública. ¿Y ese dinero dónde va? Entonces, viste, vamos a sospechar. ¿Tenés ganas de sospechar un ratito? ¿Tenés ganas de sospechar? Porque si no hay dinero es porque se fue. ¿Se evaporó o nunca se cobró? Entonces, cuando vos ves que el agua crece y ves que está subiendo, cuando ya está a la altura del pecho decís, si esto sigue subiendo, ¿cómo respiro? Pero el ombligo no respiro. El ombligo bajo agua puede estar, pero la boca no, la nariz tampoco. Y ya estás sospechando de que sigue subiendo. Y del otro lado te dicen, nunca estuvo el agua tan baja como ahora. Fíjense, está a la altura de los pies. Y vos te mirás y decís, pero yo la tengo a la altura del pescuezo. ¿A qué agua te referís? Y se enojan, y gritan, y despotrican, y acusan. Y vos decís, pero, macho, asoma la cabeza de donde estés, no sé, y fíjate. Y no se fijan. No se quieren fijar, o directamente han creado una burbuja propia dentro de la cual su mundo es otro. Y te quieren convencer de que el mundo que ellos ven desde su cúpula de cristal, ese es el verdadero. Claro, con una pequeña diferencia, nosotros todos estamos fuera. Y el que está adentro nos puede decir, mirá cómo llueve, yo no me mojo. Sí, pero yo estoy a la intemperie, hermano.
Yo me estoy mojando. Lo que te pase a vos en tu cúpula de cristal me parece fantástico, te felicito, estás protegido, calentito, lo que vos digas. Pues yo estoy en la intemperie, estoy desprotegido, estoy fuera de juego. Así es como empiezan a ocurrir situaciones en las que, claro, volvemos a lo que decíamos al principio. ¿Cuál es la realidad? ¿La que vos ves y podés comprobar? ¿La que te impulsa todos los días a tomar cierto tipo de decisiones? ¿La que sufrís? ¿La que sufrís desde lo personal? Esa que no te gusta. Esa que te hace sentir que la justicia es solamente una palabra. Y la justicia es algo que está justo, está limitado. Cuando te queda justo un pantalón es porque te aprieta. Cuando un zapato te queda justo es porque te van a terminar doliendo los pies. Y un sistema justo es un sistema que de ahí no se puede apartar. Por lo tanto, decir justicia es decir hasta acá. Si la justicia se comprime, bueno, estamos un tanto complicados, ¿viste? ¿Y por qué se imponen esos límites? Bueno, se supone que por convivencia social y etcétera, que bueno, sería tan largo que no vale la pena ni mencionarlo. Pero hay realidades que son incontrastables, vos no las podés contrastar con nada. ¿Es o es? No te queda otra. No te queda otra. Yo he ido a ciudades del interior, por ejemplo, que el autódromo en general no está en el pleno centro, créanmelo, está a las afueras. Y he estado con mi cámara en el típico mangrullito, que es el estativo donde nosotros elevamos la cámara para poder tomar un plano de la pista mucho más eficiente, para poder mostrarlo. Y detrás mío, detrás de esa alambrada separadora, o a veces era un paredón, pero a veces ni siquiera existía un paredón, era un alambre importante, tipo olímpico, pero era alambre al fin. Y había una villa miseria, lo que se conoce acá en mi país como un asentamiento de gente demasiado llevada a la pobreza y por supuesto en estado de una vida muy al límite. Ha pasado que yo llegaba a mi posición de cámara y me preguntaba dónde estaba el cable, porque no lo veía. Y resultó que a la noche se habían robado el cable. Y cuando venía la camioneta con la cámara, resulta que sí, la cámara estaba, pero no estaba la conexión con el móvil. Lo cual se complicaba, porque había horarios en televisión, especialmente por cuestiones satelitales. Al pagar una parcela de satélite, la empresa, por supuesto, está corriendo un riesgo importante. Si no cumple con la parcela, la parte final del programa no se va a ver, porque te bajan el satélite. Esa porción de satélite, la que se llama parcela satelital, va a ser ocupada por otro, o ya sea canal o sistema o como fuere, ¿no? Entonces uno dice, che, ¿y esto cómo viene acá? Y bueno, y otra vez los chicos corriendo, trayendo cables. Al final esos cables, esa ocasión se encontró porque pobre gente no lo podía llevar muy lejos, y además es un cable muy especial que no tiene cobre. Y si tiene cobre, es una proporción interesante, pero bueno, pero por cuestiones de supervivencia, el robo es la parte más sencilla de poder salir del apuro. Amén de que estamos hablando de gente que no tiene posibilidades, naturalmente, porque culturalmente no han llegado a una definición de su vida que le permita tener una autosuficiencia. Y ahí es donde ocurren las cuestiones al punto de decir, los gobiernos populares malcrían a la gente dándole y a veces de más, cuando generalmente lo único que se intenta es compensar esa miseria para no llegar a estos límites.
Realmente es todo un tema. La pregunta sería, ¿qué hacer al respecto, no? Si desentendernos como sociedad de esa problemática, o ocuparnos, no preocuparnos. Lo preocupante es que, lógicamente, cuando los recursos llegan al límite, muchas veces la única opción que queda es el delito. Y es una jugada peligrosa desde un punto de vista social. A nadie le gusta ir por la calle y que lo asalten, que lo roben, y lo que es peor, hasta lo lastimen, ¿no? O perder un ser querido. Creo que ninguno de muchos de aquellos que protestan porque a los pobres se los trata con demasiada vehemencia y a veces exageradamente, pues son todos haraganes, no quieren trabajar, ¿viste? En general esas son las cuestiones que uno se ha enfrentado muchas veces en algún que otro debate, cuando desde el trueque intentábamos defender las opciones de trabajo. Y hubo gente que nos dijo, ustedes los del trueque son unos vagos. O sea, una opinión absolutamente fuera de la realidad y de un grado de estupidez y de desconocimiento preocupante. Porque esa persona a la que yo le preguntaba, ¿estuviste alguna vez en una feria de trueque? Pero no voy a entrar ahí, está toda llena de... bueno, listo, racismo, punto, dejémoslo a un costado. Hoy día esa palabra tristemente se está poniendo de moda de nuevo, el racismo. Y uno ve eso y dice, bueno, ya está. En general es miedo e ignorancia, pero una ignorancia de un criterio tan burdo y tan bajo que realmente a mí me da pena y a la vez me da asco de que haya una persona que tenga una visión de la vida tan baja, de tan bajo nivel, ¿no? Pero bueno, yo no juzgo, siento, y a veces hasta incluso puedo reaccionar, pero trato de impedir que mi carácter me saque un mal momento. Trato de dejar el vikingo a un costado, guardo el gladius y me quedo tranquilo. Pero, viste, hay cosas que no las podés evitar. Entonces, cuando por un lado te dicen que baja la pobreza y por otro lado vos ves que el consumo está al piso y que hay gente que come una vez por día, entonces si yo, que soy clase media, puedo llegar a comer una vez por día porque no me da para comer 2 veces, ¿qué le queda a esa persona que está viviendo en extrema miseria? Ahí sí que hay miseria. Que ya era miserable cuando yo comía 2 veces por día, ahora yo puedo comer una vez por día porque no me da para más, porque no me alcanza el dinero para comprar tanta comida, para comer todos los días 2 veces, y ni que hablar de 4 comidas, porque eso ya son para millonarios nada más, ¿no? Al menos en mi país. Y que del otro lado venga un tipo y te diga, hemos sacado 15 millones de personas, yo pregunto, bueno, ¿dónde está ese 15 millones? ¿En qué parte? Si uno recorre las zonas de la periferia de la capital federal, que son 40 manzanas, tampoco es tanto. El resto, el famoso Gran Buenos Aires, hace que sea una ciudad de casi 20 millones de habitantes. Y vos decís, están tan bien fuera de esto, erradicaron las villas miserias, entonces si no hay miseria, no hay villas, no hay asentamientos, la gente tiene viviendas, bueno. Yo honestamente no lo he visto cuando anduve por esa gran ciudad, y me he llevado más tristes sorpresas que de las otras. Ahora, venía hablando de que cuando viajaba llegaba a lugares en los que había un asentamiento importante, con casas de chapa, cartón o como fuere. Yo digo, ¿la gente quiere vivir así? ¿Le encanta vivir así? Porque esta persona que opina que son unos vagos, una porquería y todo lo demás, debe creer de que les encanta vivir en el estado así, de abandono, de miseria. Entonces, no, sáquenlos, construyan paredones, aíslenlos, ¿viste? Bueno, me ha tocado volver a ese mismo autódromo un X tiempo después y no podía creer a dónde estaba.
había un barrio completo de casitas igualitas, bonitas, bien pintadas. Me acuerdo que hasta tenían calefones solares. ¿Vieron que se hacen con manguera negra en la parte del techo, así un tanque, y ese tanque junta al agua caliente? Yo dije, ¿y esto? Claro, esto ocurría en los gobiernos que invierten en el pueblo, o sea que del dinero que entra de los impuestos lo reparten. Y lo reparten a eso que se llama obra pública. Eso era una obra pública, que podía ser municipal, provincial e incluso nacional. ¿Por qué no? Yo, admirado, extasiado mirando eso, no lo podía. ¡Wow! Entonces, viste, y lamento ser incisivo con esto, e insistir a veces hasta tontamente. Yo sé que tal vez a algunos les puede llegar a molestar. Yo respondo a mi criterio crístico, que si le saco la S es un criterio crítico. Yo critico, y critico con conocimiento de causa, porque me tocó funcionar en un sistema como fue la Red Global de Trueque, en el cual la ayuda mutua y la solidaridad eran pautas fundamentales. Si no existía eso, no existía la red. De hecho, el nombre estaba incluido en el mismo nombre, o sea, Red Global de Trueque Solidario, trueque solidario, no un trueque meramente de intercambio comercial, no, solidario. Al ser solidarios, nos fundamentábamos en pautas que evidentemente no se adaptaban muchas veces a la realidad del dinero, todo lo contrario. La idea era bajar el índice de costos para que los valores, los precios, fueran, por supuesto, muchísimo menores a los que paga el dinero. Y lo logramos. Por eso, estos muchachos se pusieron de punta, todos. Hasta los políticos populares o populistas. Claro, les quitaba protagonismo a los tipos. Los tipos se manejaban con el colchoncito antes de las elecciones, ¿viste? Y de golpe aparecimos nosotros y el muchacho que antes recibía el colchón gratis, ahora se lo compraba por una cuestión de mérito propio, se sentía mucho mejor. Y el otro quedaba fuera de juego. Claro, por eso nos destruyen allá por el 2003. No éramos útiles para un sistema en el cual la dependencia... Bueno, ahora, muchos dicen, ve, esos son los gobiernos. No, esos son algunos políticos. Porque así como hay delincuentes en el mismo edificio donde vos vivís, seguramente, y no los conoces, hay gente maravillosa. Y yo siempre creo, porque soy un optimista enfermizo, de que son más los buenos que los malos. Son más aquellos que están dispuestos a dar una mano que los que pasan por la calle, ven un tipo tirado y siguen caminando. Créanme que en mis 73 años vi muchas cosas, intervine incluso con cámara en muchas de ellas, en los noticieros o donde fuere, y siempre había más gente ayudando que gente ignorando, y eso termina mandándote a una tendencia, digamos, que es más la bondad que la maldad, si vamos a medir entre bueno y malo, ¿no? Entonces, yo ya no puedo medir, porque cuando lo digo se ponen nerviosos, algunos me dicen cosas. Ya no mido por izquierdas y derechas, ¿no? Porque insisto, las dos manos están juntas. Te falta una y no puedes tocar la guitarra, ni la batería. Con los dientes me va a costar tocar. Entonces, derecha e izquierda tienen que ir juntas. Algunos tienen más habilidades, entonces tú dices, yo soy diestro, yo soy zurdo, bueno, ya está. Y a partir de ahí se crea una división que hoy día ya casi diría que no tiene sentido. Hoy tenemos que hablar de un conservadurismo
llevado al criterio de esto no porque es un gasto en lugar de una inversión. Entonces hay que conservar. ¿Para qué? Para que no existan límites extremos en lo que sería una forma de vida en un país o donde fuere. Entonces conservar es guardar, es gastar poco y ahorrar. Entonces los sistemas conservadores se fundamentan en los ahorros y fundamentalmente en el dinero. Les importa más el dinero, todo el ámbito financiero, que el ámbito productivo. Y siempre estos países, como el mío, han crecido fuera del conservadurismo. El conservadurismo intentó buscar afuera, siempre fue más importador, y crear solamente la exportación a partir de las materias primas. Lo primario, el campo. Carne, trigo, hoy soja, que es un veneno pero sigue siendo igual, un producto de alta estima a partir de lo que significa su cultivo prácticamente. Bueno, ni hablar del glifosato y toda la porquería que le ponen, que ha arruinado campos definitivamente. Pero eso es un detallito, que no sé si lo toman en cuenta, pero vamos a ver si le damos algún que otro valor, digo yo, no sé, quizás, tal vez esté equivocado. Entonces yo hablo, para mí, me clasifico como una persona popular o conservadora. Conservadurismo o populismo, como más te guste. Ahora, el populismo siempre se lo pone al extremo. Este tipo le miente a la gente y le da regalito para que lo voten. Perfecto. Lo mismo hace el conservador. La única diferencia es que el conservador, cuando llega al Estado, cierra todo. Mete trabas, regulaciones, desarma todo, quita obra pública, achica presupuestos, obliga a que las empresas cierren por una inestabilidad, bla, 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 y reduce todo para que entre en la lata. Porque el conservar, imagínense que es una conserva X, no, es meter algo dentro de una lata, o sea, qué detalle, ¿no? Y para que entre en esa lata tiene que haber una reducción, bueno, y ahí queda gente afuera. ¿Y quién siempre queda afuera? El tipo, el de abajo, el laburante, el que no tiene otros recursos. Si te cierra la empresa y vos no podés hacer tu propia empresa, queda afuera. Ahora te dicen, hace un Uber. ¿Cuántos Uber se necesitan? ¿1 millón de personas? Y cuanto más Uber haya, más bajo es el costo, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que un día ese tipo ya no labura más. Y yo tengo amigos que manejan Uber y me dicen, che, ¿cuándo me vas a llamar, Julito? Le digo, yo no voy a ningún lado. Pero antes tenías laburos. Sí, pero ya no los tengo. En mi ciudad ya no vienen los móviles de Buenos Aires. Y cuando vienen con personal propio. Yo ya no trabajo. Yo no tengo laburo, no hay laburo en el estadio. Me refiero al estadio de fútbol, ¿no? Por el autódromo. Y el tipo que me llevaba, ya no me lleva. Y es una cadena. Yo lo único que siempre trato de poner como un parámetro para no entrar, ¿viste? Ay, vos tenés un pensamiento de zurda, qué sé yo. Bueno, está bien. Para mí no es un insulto, es un halago. Pero básicamente, si me quieren insultar diciéndome eso, la verdad que pierden el tiempo, porque yo siempre voy a estar cerca de lo que considero pueblo. La gente. Esa gente linda que tiene 2 empanadas y te regala una. ¿Qué quiere que te diga? Los ricos son ricos porque no comparten. Son egoístas. Y eso que dicen, yo hice la empresa, bueno, ahí tendríamos que hilar fino, a ver cuántas generaciones atrás tuyo te aseguraron que tengas la plata para poder hacerlo. Porque yo vi emprendedores arrancar desde el trueque, desde la nada, gente que vivía en una casa de cartón y ahora está viviendo en Estados Unidos. Yo eso lo vi. Y están en Estados Unidos porque manejan empresas desde allá
y mandan materias primas o lo que fue, o insumos para armar cosas acá, especialmente en el área de la electrónica, esa gente vivía en la villa y el trueque les dio esa posibilidad, porque el trueque es populista, el trueque es popular, entran todos. No se te pide un título universitario para entrar en un club de trueque, ¿me entendés? No se limita, no se discrimina. No nos fijamos en el color a ver si sos más negrito o menos negrito. Es realmente asqueroso que alguien esté en esa situación. Y hoy día salen por la televisión diciendo hay que eliminar a todos estos tipos, hay que fusilarlo, y encima te dicen que hay que castrarlo para que no sigan creciendo. Eso es volver a lo más recalcitrante de los periodos más oscuros de la humanidad. Y te lo dicen con una sonrisa. Y son todos tipos jóvenes, ¿eh? Que de dónde han sacado semejante barbaridad cerebral. Bueno, no tienen cerebro. Tipo que habla de esas características. Está repitiendo fuera de lo que es. Está tratando de llamar la atención y hacerse ver piola, inteligente y poderoso. Cuando en realidad está haciendo el papel de un estúpido crónico que yo no quisiera cruzármelo por la calle. Porque bueno, ahí sí me puedo llegar a poner más loco que nunca. Pero no importa. No quiero entrar en esa jugada, pero yo no soy de esas características. Pero realmente me sacan de la paciencia que estoy tratando de tener para mantener una vida relativamente normal, entre comillas, dentro de mis parámetros de la normalidad. Aclaro siempre que son mis parámetros, no los parámetros que me impone esta dichosa sociedad. Y estoy siempre al límite y me acostumbré a vivir así. ¿Qué quieren que les diga? No tuve épocas, y si las tuve fueron muy pequeñas, de bonanza, en el que podía hacer de mi vida lo que yo quisiera, no. La verdad, fueron tiempos muy pequeños en proporción a lo que es toda mi vida, y en general siempre estuve debajo de la línea de flotación. En el Titanic yo estaba en la última cubierta, abajo de todo. En la bodega, poco menos. Entonces, ¿dónde está la opción de poder terminar con una injusticia social? Que ya hablar de justicia social para algunos gobernantes es una mala palabra. ¿Cómo? Es una barbaridad, estos socialistas, esta basura. Bueno, está bien. ¿Cuál es tu aporte, muchachito? ¿Cuál es tu aporte al amor humano, a la convivencia, a la solidaridad, a la empatía, a la ayuda mutua? ¿Cuál es tu aporte? A ver, ¿quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Qué pensás que es la vida? ¿Cuáles son tus verdaderos parámetros? Y vos los ves, y son seres de una calidad humana tan baja, pero tan baja, que uno tiene miedo de pisarlos, ¿viste? Tropezar con ellos, porque están tan abajo, y sin embargo, sustentados en un X posicionamiento, puede ser social, político, empresarial, no importa. Te miran desde el Olimpo. Y lo que es peor, toman decisiones por los demás, que ahí es donde, en una empresa, el dueño, digamos, está corriendo sus riesgos y bueno, el tipo de pronto se le ocurre que tiene que despedir la mitad del personal. Es un problema, evidentemente, para el 50% que se tiene que ir. Es una situación tremenda. Hoy día miles de empresas están cerrando acá cuando aumenta el consumo. Entonces yo digo, ¿qué están consumiendo si las empresas cerraron? Che, ¿cuántas papas compraste? No hay papas porque el campo ya no siembra papas. Y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Ah, no, pero están viniendo papas importadas de Japón. Ah, mirá vos. ¿Y cuáles son los valores? No, mucho más baratas, ¿viste? Y vos las comés, hermano. Me ha tocado comprar fruta que venía de afuera, como se dice normalmente, porque no hay cosecha. Me hablaba el verdulero que en el mercado es una pálida. Antes tenías que entrar a los codazos para llevarte un cajón de lechuga. Y ahora tenés todo el mercado para vos solo. ¿Y a qué valores?
¿Viste? Porque cada vez que vas a comprar y no bajás de 15, 20 mil pesos. Para muchos será, pero 20 mil pesos no es nada, 20 mil pesos. Lo que comprabas antes con 50. Hoy vale 20 mil. Pero esa es la inflación que produjeron los populistas. Mira vos. Mira vos. Resulta que cuando se fue el gobierno anterior había menos inflación que ahora. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pero era altísima. Sí, pero cuando este gobierno entró devaluó, por lo tanto multiplicó por 2. A ver, estás enfermo, listo, te curé el pie, pero por la duda te pego un tiro en el brazo. Y ahora estabas herido. Eso es consecuencia. No, vos me pegaste un tiro. Hago un ejemplo estúpidamente burdo como para que se den una idea de que estos tipos viven en otra historia. Están viviendo en un mundo irreal que no tiene que ver con el mundo real. El mundo real es caminar la calle, ver el rostro de la gente, ver la pobreza humana en todo el sentido de la palabra. Y que venga alguien desde allá arriba, desde el trono, y te diga que eso no ocurre, entonces créanme que yo me siento el rey de los estúpidos escuchando eso. Me estás tomando de estúpido. Y no soy estúpido. Yo sé que no soy estúpido. No me vas a convencer de que tu verdad del Olimpo es superior a la mía que pateo la calle. No me vas a convencer. Entonces, yo creo que ahora está ocurriendo una movida a nivel mundial en que todo esto llega a su fin. Por suerte o por desgracia, no sé, cada uno verá. Estos esquemas de mentiras llegan a su fin. Por eso yo vengo insistiendo estos últimos tiempos. Tratar de observar reacciones físicas, por lo menos visuales, incluso auditivas, si querés agregarle. Las auditivas tal vez son más evidentes cuando se ponen a insultar graciosamente, como si fueran no sé qué. Son seres superiores, pueden decir lo que quieran del resto del mundo, están encaramados en una figura que, bueno, está bien. Se la construyeron eso y una cantidad X de personas decidió ponerlos ahí para que demuestren sus virtudes y que pasen a la historia como lo más grande que ocurrió en este bellísimo país, que ahora quieren vender encima. Mañana se vota una ley para que vengan extranjeros y compren a mansalva todo lo que quieran del país. Yo no creo en la extranjería, yo creo en la vida, no creo en las banderas. Las banderas para mí son mecanismos de división tremendos, horribles, injustos y de muy baja posibilidad de progreso espiritual. Todo se maneja desde lo material y la bandera es un elemento material. Por lo tanto, se enfrentan los colores y cada uno defiende su parte. Parecería que, habiendo fronteras, esto se arregla, cuando es todo al revés. Yo recuerdo, y se lo escuché decir a él mismo, ¿no? A Neil, cuando estábamos hablando con Fabio. Hablaban ellos, yo estaba ahí de testigo nada más, ¿no? Fascinado. Y en un momento dado sale la conversación con relación. Y esto no fue el único que lo dijo, pero yo estuve escuchándolo y siendo él el protagonista directo de una hazaña tan enorme como fue llegar a la Luna, que el tipo diga, yo no veo las rayitas de colores, no veo los titulitos, no veo nada. Para mí es una cosa verde azulada y blanca. Eso es el planeta Tierra. No veo divisiones, no existen. Son invenciones. Son reglas, convenciones, que muchas veces hacen que la vida no sea muy agradable, especialmente en las zonas de frontera, donde hay conflictos todo el tiempo, que si esto es más para acá, si esto es más para allá.
aquí en Argentina con respecto a Chile es constante, siempre hay problemas de límite. Claro, los chilenos vienen y compran territorio en Argentina y extienden el país, porque es territorio de ellos, por lo tanto ellos creen que es y aumentan la frontera, y vos decís, pero y bueno, por eso hay que impedir que, si vamos al caso, si la idea es que haya división de frontera, bueno, entonces, flaco, quédate en tu casa. Es como si yo estuviera acá en el departamento y de pronto viene la vecina y se pone a cocinar en la cocina. Y yo le digo, discúlpame, es que a partir de ahora la cocina es mía. ¿Y yo dónde cocino? Ah, no sé. ¿Qué es eso? Por ahí estoy exagerando. Pero, ¿se dan cuenta? Llegar a esos límites. Bueno. Pero si las reglas del juego son esas y están impuestas por todos, habrá que jugar con esa regla de juego. Si jugás al fútbol y te dicen, el arco contrario es aquel, no le pegues a este, porque este es el tuyo. Te metiste un gol en contra. Entonces, donde hay competencia, bueno, hay reglas. Te gusten o no te gusten, ¿viste? Y ante esas cuestiones, uno dice, bueno, ¿y cómo sigue esta historia? Porque vos decís, si no puedo ya creer en nada, no es no creer en nada, tampoco exageremos la pelota. Es no creer en los gobiernos. Los gobiernos paulatinamente dejan de existir en esta nueva madre tierra que se está creando. Y eso no lo digo yo, de eso nos estamos dando cuenta todos. La denigración de lo que se considera política y la gente que ya no va a votar, por ejemplo, que en una época te decían si no ibas a votar te metían una multa, hasta te podían meter preso. Yo no conozco a nadie que le hayan puesto una multa y que encima hayan ido presos por no ir a votar. No conozco. Y yo siempre fui, de hecho participé como presidente de mesa en varias votaciones. Bueno, y la gente ya no va, ya no cree en el sistema, lo cual está perfecto. Porque el propio sistema se encarga en crear descreimiento. Si viene un tipo y te dice que está todo bien y vos vas por la calle y ves que está todo mal, o vos te estás mintiendo a vos mismo, o el otro te está mintiendo, no te quedan dos posibilidades. Y ahí está la mentira. Y cuando ves que mienten y le ves los ojos, la maldad, ese brillo, la boca, la comisura, vean las caras. Yo lo único que les pido, vean el rostro de aquellos que ostentan situaciones políticas. Por favor, véanlo, estúdienlo. Y se van a dar cuenta quién habla con amor y compromiso y quién habla con odio y miedo. Porque tienen odio. El odio va al lado del miedo. Es una de las ventajas que tiene el miedo para poder enfrentar la realidad. Lo recubre de odio. Y si una persona no tiene amor, no puede ocupar un cargo a favor de otros. ¿Por qué? Simplemente porque no los ama. No tiene un compromiso para con el otro. Y si lo tiene siempre para el poderoso, no para el débil. Y un tipo que lo único que hace es bajar la cabeza, agacharse y ponerse de rodillas frente al poderoso, ese tipo a mí no me representa. Si a vos te representa, que me estás escuchando, te pido perdón, no te quiero ofender. Toma esto como de quien viene. A mí no me representa. No me gusta el cipallismo barato, como se suele decir, ¿viste? Y cuando vos ves que los imperios llegan acá con una sonrisa, que viene el famoso Fondo Monetario a controlar las inversiones, y lo llevan al lugar de mayor producción petrolífera del país para que vea, ves, acá tenés la garantía de todo lo que te mismos, y lo único que quieren es dar plata, dinero, papelitos. ¿Qué clase de mundo queremos? ¿Qué clase de mundo queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que nos traten como basura? Yo no soy nada, no soy nadie, no influyo en nadie. Tengo las poquitas visualizaciones que tengo. Sé que vienen desde el afecto, vienen desde un enorme cariño y un gran respeto, lo cual me obliga
amorosamente a seguir en ese camino, y por eso todos los días hago este humilde videíto de 1 hora en el cual me inspiro y trato de hablar como si mi Cristo tomara el protagonismo, porque en realidad es el que está hablando. Tal y como decía ayer, el querido hermano Jesús en su momento dado se les plantó delante y les dijo: vosotros escribas y fariseos. Se los dijo con todas las letras, y así, por supuesto, sabía que no les iba a caer simpático, y de hecho no les cayó simpático. Fíjense todo lo que pasó después. Ahora, no se puede considerar una vida fuera de un mecanismo de compartir, de crecer, de sentirnos tranquilos, libres y fundamentalmente en paz. Porque la libertad es una sensación interna, no es externa. Siempre pongo el ejemplo de Nelson Mandela, el tipo 20 y pico de años, 25 creo que estuvo preso. Yo nunca me sentí preso. Siempre me sentí libre, aunque estaba entre 4 paredes. Entonces, la verdadera libertad es interior, es la que te da tu pulsar. Es la que te permite ver las cuestiones de cercanía como propias. Entonces, es más fácil entrar en el camino de la felicidad. Porque vos la construís todos los días con pequeñas cosas. No necesitas tener cientos de miles de millones de dólares como estos pobres tipos que tienen millones y trillones, que dentro de poco no les van a servir para nada. Porque por más que tengan esos papelitos y creen cosas extraordinarias, no las van a poder vender porque no va a haber quien las quiera comprar. Se me murió el burro porque no le di de comer. ¿Te das cuenta cómo es? No es tan difícil de entender, y parece hasta tonto que uno a esta altura del siglo XXI esté hablando con parámetros del siglo -0. No decís, sí, pero entonces el único cambio real es el que vos producís en vos. En que te sentís que por más que veas la mentira, por más le veas la cara de cretino, por más que les veas los ojos con un estado de odio que parecen diabólicos, ¿viste?, que no representen ni la letra A de la palabra amor, y están ahí encaramados como dueños de la absoluta verdad, y te quieren vender no sé qué, porque yo no puedo comprar nada, y a mí no me vendan nada porque no tengo con qué comprar. Y esto no es un problema de compraventa, esto es un problema de intercambio. Entonces, yo voy a seguir insistiendo en el Cristo, porque como se manejaban en esa época es tal y como nos manejamos ahora, a partir del trueque. Porque el pobre no tenía los denarios, no tenía la moneda del César. Ese se las arreglaba, tomá y dame. Y nunca le faltaba nada, porque el que ha sufrido hambre siempre va a extender la mano con un alimento para el hambriento, o un cántaro con agua, un pequeño cuenco, lo que fuere para el sediento. Pero bueno, será que me estoy poniendo viejo y demasiado sensible para algunas cosas. No los odio, créanme que no los odio. Les tengo pena, les tengo lástima. Y como sé que esto cambia, siento la tranquilidad y espero que el momento de transición no se transforme en un momento que tengamos que lamentar todos, eso sí. Porque una vida que se pierda es una eternidad que no perdura. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que bueno, mis besos y abrazos más calurosos y esa sensación de que las amo y los amo, que no me abandona por suerte, me obliga a repetirles esas mismas palabras todos los días, agradecerles de todo corazón, a invitarlos, si les parece bien, a que nos reencontremos mañana. Si están de acuerdo, ahí nos vemos entonces.
A ustedes me ven a mí, yo a ustedes no los veo, pero sé que están, sé que están. Se siente que vamos a estar. Abrazos y besos. Se me cuidan mucho. Chau, chau. Hasta mañana, mis amores.